2 es realmente un virus que entra al sistema nervioso y causa enfermedad. ¿Cuáles son aquellos mecanismos, si es que esto fuera cierto, a través de qué mecanismos el COVID, el SARS-CoV-2 genera enfermedad del sistema nervioso central? ¿Qué hallazgos de neuroimagen podemos encontrar en estos pacientes y cuáles son las enfermedades neurológicas mayormente asociadas? Además, quiero tocar brevemente qué es lo que va a pasar después de que alguien tiene COVID y regresa a su vida normal. Es importante saberlo. Entonces, para conocer un poco a este personaje, esto es un coronavirus RNA que es multicatenario positivo. Realmente no es nuevo. Los coronavirus no son nuevos. En el año 1966 ya se tenía descrito el OC43-CoV, y estos virus que están en la primera línea, el NL63 y los demás, fueron asociados comúnmente a enfermedades gripales. Y aquellos que han causado pandemias se le llaman así, los virus pandémicos, que son el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2. Es así por las pandemias que ocasionaron el SARS en el 2002, el MERS en el 2012 y el COVID-19 que todavía está vigente. Es un beta coronavirus, es muy similar al SARS-CoV, comparte el 80% de su secuencia aproximadamente y un 70% poblacional. Entonces, como sabemos, es un virus que tiene una partícula S, que es parte de la espícula del virus, que va a engancharse con algunos receptores de membrana, entre ellos el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. A través de la interacción con otras proteínas, sobre todo proteasas de membrana, este virus va a vertir su contenido genético al citoplasma, posteriormente ingresa al núcleo. La célula va a interpretar como contenido genético de la misma célula y va a continuar con el proceso de replicación. El virus va a salir y va a continuar infectando otras células. Entonces es importante saber que existen no solamente la proteína convertidora de angiotensina, sino otras proteínas también transmembrana que están involucradas en el ensamble, en la replicación del virus, en su llegada al núcleo. Cuando esto apareció, nosotros decidimos hacer una investigación corta, digamos una revisión bibliográfica que ha tenido excelente acogida. A la fecha tiene cerca de 210 referencias en otros artículos, incluyendo el Up to Date, que recién lo vi. Nos sorprendió mucho ver que estamos referidos en el Up to Date por esta publicación. Nosotros la hicimos un mes después de declarada la pandemia. Se sometió al Journal un mes después de declarar la pandemia. Y nuestro objetivo era ver si es que el virus tenía alguna implicancia en el sistema nervioso central, qué tipo de implicancia era. Y como teníamos tan poca información, quisimos mirar al futuro mirando primero al pasado. Entonces cogimos no solamente la información disponible de SARS-CoV-2, sino también del SARS y del MERS. Y encontramos que ya estos virus habían sido relacionados con polineuropatía en el caso de los tres virus, el SARS, el MERS y el CoV. En el caso del HVOC43, que es otro coronavirus, había sido ya relacionado con enfermedades melinizantes. Incluso habían sido usados para estudiar la fisiopatología de la esclerosis múltiple en ratones, estos mismos coronavirus. Como les había mencionado, ya lo conocíamos al HCV-OC43 del año 1966. Se encontraron reportes de encefalitis en los tres, en el SARS, MERS y coronavirus 2019, y enfermedad cerebrovascular también. Entonces no era un enemigo tan desconocido, a pesar de que es un virus nuevo. Ya había estado miembros de su familia siendo estudiados en relación al sistema nervioso central. Entonces, como tenemos dos grandes grupos, los alfa coronavirus y los beta coronavirus, no solamente los beta coronavirus han tenido implicancia en el sistema nervioso central, también los alfa coronavirus. Y hicimos un chequeo de qué receptores usan. En realidad, de los beta coronavirus, el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2, los tres tienen implicancias en la enzima convertidora, en el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Y estos receptores vimos que están presentes en células pulmonares, en células del epitelio intestinal, en células del corazón, del riñón y también en el cerebro, incluyendo los tres. Entonces hay un potencial efecto. Hasta ese momento se sabía que era potencialmente neuropatógeno. Pero ¿qué han dicho luego las investigaciones? Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿es realmente el SARS-CoV-2 un neuropatógeno? Para esto eché mano de un artículo recientemente publicado en Lancet Neurology, que es fundamentalmente muestras de anatomía patológica de los cerebros de pacientes con COVID-19. Son 43 cadáveres estudiados. Estos pacientes murieron dentro de un hospital. El estudio anatomopatológico
de estos pacientes arrojó que el 14% de ellos tenían lesiones isquémicas recientes. Había gliosis, astrogliosis en todas las regiones evaluadas en el 86% de los pacientes. O sea, ya había cambios cerebrales estructurales por el virus. Infiltración meningia, linfocitos T se encontraron hasta en el 79% de pacientes. Y lo más importante, o posiblemente lo más resaltante aquí, se encontró SARS-CoV-2 por PCR y proteínas derivadas del virus en más de la mitad de los pacientes estudiados. Las proteínas virales del SARS-CoV-2 fueron encontradas en los nervios craneales, en el tronco cerebral, en las células aisladas del tronco cerebral y en aquellas relacionadas con los núcleos de los pares craneales. La presencia del virus de SARS-CoV-2, en realidad, cuando ellos correlacionaron con la clínica, no encontraron que la presencia de cambios en el cerebro tenga relación con la severidad de la enfermedad pulmonar que estos pacientes habían desarrollado. Y era muy importante la activación de la microglia y la infiltración por linfocitos T que ellos han encontrado. El trabajo está bastante interesante y disponible en línea. Estos son parte de los gráficos que ellos presentan. En este caso tenemos en la primera columna las muestras con tinción de hematoxilina y eosina de la corteza frontal, de los ganglios basales, de la médula oblongada o bulbo raquídeo en diferentes niveles, del cerebelo y del bulbo olfatorio. En la primera columna tenemos la proteína gliofibrilar, que nos da una idea de la cantidad de gliosis. En la segunda columna, la activación y la reactivación de la microglia, dando algunos nódulos que está señalado con la flecha verde. Tenemos en la tercera la infiltración del linfocito CD8 dentro del tejido cerebral a diferentes niveles. Ellos también presentan este cuadro donde ellos mapean los genes que están expresados en células del sistema nervioso central y ven cuánta expresión tienen estas células, porque estos receptores y estos genes que van a codificar para proteínas están involucradas estas proteínas en la recepción, en la proteolisis, una vez que el virus entra, y por ende en la replicación del virus. Y encontraron que estas proteínas involucradas están presentes a diferentes concentraciones en los oligodendrocitos, en el astrocito, en la célula precursora del oligodendrocito, en la microglia, en la neurona y en la célula endotelial, a diferentes concentraciones que muestran aquí en el gráfico. Entonces esto nos ayuda a seguir respondiendo a la pregunta. Entonces aparentemente es un neuropatógeno. Hasta este punto tenemos bastante evidencia a través de este estudio y otros más de que el virus llega y hace cambios en el sistema nervioso que podrían tener una implicancia clínica. Este es otro cuadro que muestran ellos, y véase la última fila de verde y morado. Morados las muestras que han salido positivas para la detección de proteínas derivadas del virus o de detección del SARS-CoV-2 por PCR. Entonces todos los puntitos morados fue las veces que se detectó el SARS-CoV-2 en las muestras estudiadas de estos 43 pacientes, lo cual es bastante interesante. Aquí tenemos fotografías de fragmento del nucleocápside que ha podido aislarse, ha podido fotografiarse, y ellos lo presentan en el estudio. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades neurológicas que son causadas por el SARS-CoV-2 a este punto? Que ya sabemos que hay evidencia de que el virus coloniza el sistema nervioso central. Y ahora, ¿cómo es la patogénesis de enfermedad neurológica a través del virus? Entonces, para eso eché mano un artículo recientemente publicado en Neurology, Inmunología y Neuroinflamación, donde ellos clasifican la injuria neurológica en dos grandes grupos: aquella que es directa por el virus y aquella que es indirecta por los cambios que ocurren en el cuerpo después de que el virus entra. Entonces, la injuria directa tiene una vía neuronal predominantemente a través del bulbo olfatorio, pasa al tejido nervioso cerebral, y la injuria, y a través de la vía circulatoria. Una vez que el virus llega a la sangre, llega a los vasos sanguíneos, el sistema circulatorio, luego pasa a la circulación cerebral, se desencadena la cascada de citoquinas, la interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. Hay el paso de la circulación sistémica, la circulación cerebral, la activación de células inflamatorias, la disrupción de la barrera hematocerebral y la entrada del virus al parénquima cerebral sería la segunda vía dentro de la injuria directa al sistema nervioso central. En la parte de la injuria indirecta encontramos la tormenta de citoquinas, que va a generar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica bastante fuerte, que puede traer consecuencias en el sistema nervioso central, incluyendo la endotelitis. Se puede manifestar como vasculitis,
y también se puede manifestar como encefalopatía asociada a la respuesta inflamatoria sistémica. Además, parte de esta respuesta indirecta son los eventos trombóticos y los cambios en el endotelio vascular que generan alteraciones de la coagulación y que ha sido evidenciado por cifras elevadísimas de dímero D. Y además, estos pacientes con insuficiencia respiratoria tienen alto riesgo de sufrir injuria hipóxica y encefalopatía isquémica, hipóxico-isquémica o encefalopatía del paciente crítico, que son ya daños indirectos del virus en el sistema nervioso central. Entonces, dos grandes tipos de daño cerebral o del sistema nervioso: la vía neuronal, la vía circulatoria, son las partes de la injuria directa, y la injuria indirecta por la tormenta de citoquinas, endotelitis, eventos trombóticos, encefalopatía hipóxica. Está bastante interesantemente resumido en este artículo de Neurology. Entonces, ¿cuáles serán las rutas? Entonces, para demostrar que hay una ruta neurógena a través de la mucosa respiratoria y luego la colonización del bulbo olfatorio, se han hecho estudios anatomopatológicos. Estos puntitos de colores que ustedes ven en los gráficos representan las muestras de diferentes pacientes. Y se ve que ellos han detectado la presencia del virus a diferentes niveles: en la mucosa olfatoria, en el bulbo olfatorio, en la conjuntiva, en la córnea, en la úvula, en el ganglio trigémino y en la médula oblongada, en este estudio de anatomía patológica. Entonces, aparentemente, ese estudio refuerza cómo la ruta neurógena, refuerza la evidencia detrás de la ruta neurógena de la infección del sistema nervioso central por el SARS-CoV-2. Y esto es un gráfico que esquematiza la vía hematógena de la infección por el virus. Acá tenemos, una vez que el virus entra a la sangre, la activación de interleuquina 6, 17, el factor necrotumoral, en la circulación sistémica. Luego pasa a la circulación cerebral, produce nuevamente la cascada inflamatoria, la salida de células inflamatorias a través de las foraminas, de la barrera hemato cerebral alterada, y el traspaso del contenido viral, inflamación a la microglia, y todos los síntomas que pueden desencadenar de una inflamación del sistema nervioso central, una vasculitis, endotelitis y respuesta inflamatoria sistémica con compromiso de conciencia. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades neurológicas más comunes? Como para resumir lo que hemos visto inicialmente cómo hay evidencias de que este virus es un virus neuropatógeno, y ahora vemos cómo este virus puede ocasionar diferentes enfermedades relacionadas con este proceso fisiopatológico, desde la infección hasta la hipercoagulabilidad, pasando por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, las enfermedades neurológicas, lo he dejado en inglés. Esto, me disculpo, es una de las diapositivas que intencionalmente dejé en inglés, porque así se ha resumido en el último actualización del Up to Date, que me pareció bastante conciso, bastante interesante, y lo dejé como está. Entonces, lo resumen que hay problemas del olfato y del gusto, hay encefalopatía, que ha sido demostrado que está asociada al COVID-19 o al SARS-CoV-2, hay meningoencefalitis que puede causar encefalopatía también, puede haber enfermedad diseminada, encefalomielitis diseminada aguda también, se puede manifestar con mioclonías o con un síndrome posterior reversible, una encefalopatía posterior reversible que también ha sido reportada. Entonces, encefalopatía puede ser por causas directas del virus o puede ser por causas indirectas. Fundamentalmente, la encefalopatía tóxico-metabólica, hipóxico-isquémica, de acuerdo al estado crítico del paciente. La enfermedad cerebrovascular ocurre porque estos pacientes que tienen formas graves de enfermedad de COVID-19 tienen también factores de riesgo vascular. Son pacientes obesos, pacientes hipertensos, diabéticos, tienen muchas comorbilidades y que las comparten con la enfermedad cerebrovascular. Esos factores de riesgo son compartidos. Entonces, además de esos factores de riesgo tradicionales, hay otros factores propios de la enfermedad que son no específicos, algunos asociados a sepsis, como la hipotensión y la hipoperfusión cerebral, las microhemorragias por la falla respiratoria aguda, y a raíz de la respuesta inflamatoria sistémica, la hipercoagulabilidad, la trombosis. Además, un paciente crítico que tiene cambios hemodinámicos, que tiene alteración ácido básica, que tiene alteración hidroelectrolítica, también va a tener cardioembolismos, puede ocurrir cardioembolismos, miocarditis, falla cardíaca, incluso arritmias cardíacas que pueden desencadenar una enfermedad cerebrovascular. Existen menos frecuentemente las enfermedades neuromusculares, como el síndrome de Guillain-Barré, la miositis, las neuropatías multifocales, las neuropatías craneales múltiples, la neuralgia miotrófica, la neuropatía del paciente crítico, la miopatía del paciente crítico. No intento marearlos,
con esto, porque son muchos nombres y muchas enfermedades. Por eso, a continuación he resumido posiblemente las más frecuentes o en las que más evidencia tenemos. Y al último tenemos la enfermedad post-COVID, que es un síndrome que se está describiendo recientemente y cada vez lo vemos más. Entonces, como soporte a la evidencia de las manifestaciones neurológicas, tenemos varias cortes de pacientes, algunas americanas, otras son italianas, otras son chinas. Acá presento dos, una que es de la Universidad de Chicago, que es la que está a la mano derecha, la izquierda es de una corte de 509 pacientes examinados en Italia. Y solo para resaltar, están enlistadas acá todas las características neurológicas de estos pacientes, pero resalto que el dolor de cabeza hasta hoy sigue siendo bastante frecuente en una corte china de 200 pacientes publicada. Me parece que fue publicada en abril del 2020, o sea, reciente, cuando recién empezó la pandemia. El dolor de cabeza fue encontrado en 38% de pacientes, en esta corte italiana en 39%. La corte de Chicago tiene menos incidencia, o sea, es una corte bastante más pequeña, tiene menos incidencia de cefalea. El 38-39% de dolor de cabeza, sea como causado por el virus o por la respuesta inflamatoria o por el síndrome febril, está presente en un gran porcentaje del virus, de las infecciones por el virus. Pues para hablar brevemente de cada una de las más frecuentes, los problemas del olfato y del gusto, la anosmia, disgeusia son síntomas tempranos, ocurren por lo general la primera semana. 14% es la incidencia para algunas series. Ahora, ¿cuánto dura esto? Hay varios grupos, hay varios estudios observacionales. A uno dice que dura en promedio una duración aproximada de 8 días. Otro estudio italiano dice que el 83% se recuperó completamente de este problema de los sentidos al día 37. Si todavía estamos investigando un poco más, estamos queriendo saber más de más pacientes, de más grupos, de más cohortes para tener una idea más exacta de cuánto podría ser la duración de estos problemas. La encefalopatía está presente en gran cantidad de pacientes con SARS-CoV-2, 55% de los pacientes críticos, 31.8% de pacientes hospitalizados, lo cual es alto. Existen factores de riesgo para encefalopatía. Ser un paciente adulto mayor de género masculino con más de 7 días de hospitalización, que tiene historia de problemas neurológicos, que tiene historia de cáncer, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión y falla cardíaca han sido factores de riesgo de encefalopatía asociada a COVID, pero también puede ser una manifestación propia del virus. Caracterizada principalmente por somnolencia, disminución del nivel de conciencia, puede haber síndrome piramidal con hiperreflexia. Hay hallazgos de electroencefalografía y de líquido cefalorraquídeo que han sido documentados, pero no son específicos. No hay un patrón específico para el virus, ni el encefalograma hasta ahora. Posiblemente lo vayamos a escribir después, pero hasta ahora hemos visto patrones generales de ondas trifásicas, enlentecimiento difuso que tiene relación con encefalopatía. La etiología de la encefalopatía puede ser multifactorial. Un paciente en UCI tiene trastorno electrolítico, tiene hipotensión, tiene sepsis, tiene falla respiratoria, llega a ser incluso rhabdomiolisis, llegan a ser problemas de falla renal. Todo eso puede desencadenar encefalopatía, al igual que los pacientes críticos que están hospitalizados por otros motivos. Entonces, siempre es bueno descartar las etiologías tóxico-metabólicas, alteración de ácido base, antes de pasar a hacer una punción lumbar, una resonancia magnética o la obtención de un electroencefalograma. Otras causas de encefalopatía que se han documentado: el mismo infarto cerebral, la hemorragia, la encefalitis infecciosa, el síndrome de encefalopatía posterior reversible o PRES, el síndrome inflamatorio sistémico también. Los glucocorticoides están todavía discutiéndose. Algunos dicen que pueden empeorar la encefalopatía igual que la terapia inmunosupresora. Ese es un estudio que habla sobre los factores de riesgo de desarrollar encefalopatía en la UCI una vez hospitalizado, y aquellos factores que elevan el riesgo son, por ejemplo, la historia de un problema neurológico lo eleva hasta 3 veces el riesgo de desarrollar encefalopatía. La enfermedad renal crónica lo eleva 3.7 veces. El tener un hemograma normal disminuye el riesgo por un poco. La enfermedad vascular periférica también eleva las posibilidades. Y acá a la derecha tienen los factores de riesgo que han sido relacionados con buenas tasas de alta. Entonces, el ser sexo masculino en realidad es un factor de mal pronóstico en este caso, igual que la falla cardíaca, el haber tenido historia de trasplante de órgano también. La enfermedad cerebrovascular es una parte muy interesante, particularmente para nuestro grupo, puesto que es nuestra área
principal de investigación. Estos pacientes de COVID ya se sabe que tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular está asociada a COVID, pero la incidencia tampoco es tan alta, ha sido descrita en una incidencia de 0.4 a 2.7%, y la enfermedad hemorrágica 0.2 a 0.9%, ocurre generalmente en la semana 1 a 3 del inicio de los síntomas de COVID. Y el COVID en estudios ya de factores de riesgo ha sido catalogado con un odds ratio de 20.9 para que se eleva para desarrollar enfermedad cerebrovascular. Tiende a afectar múltiples territorios cerebrales. Generalmente a estos pacientes se les estudia las causas de infarto, termina por ser criptogénica, muchas veces no se encuentra la causa. Hubo reporte de enfermedad de grandes vasos, pero al final aparentemente termina por ser criptogénica en una buena cantidad. Sin embargo, se ha documentado trombosis de grandes vasos, enfermedad oclusiva, cardioembolismos y disecciones asociadas a COVID. La fisiopatología de la enfermedad cerebrovascular, como habíamos mencionado, paciente que previamente tiene riesgos, factores de riesgo, y que este paciente con estos factores de riesgo es expuesto ante la tormenta de citoquinas, falla, disfunción endotelial, que desencadena trombosis, grande cantidad de inflamación con compromiso endotelial y vasculitis, y hipercoagulabilidad que desarrollan los pacientes de COVID. Como habíamos adelantado, los factores de riesgo tradicionales y los factores no específicos, que incluyen la inflamación, la sepsis, la hipoxemia, la hipotensión. Se quiso ver si es que era más los factores asociados al encamamiento en cuidados intensivos que al mismo COVID. Aparentemente no. Se hizo una comparación entre el riesgo de enfermedad cerebrovascular causado por la COVID-19 y el riesgo de enfermedad cerebrovascular causada por influenza, que es básicamente enfermedad pulmonar con cierto alto grado de ingreso a cuidados intensivos, y encontraron que la incidencia de stroke en COVID fue 1.6% contra 0.2% de influenza, con un odds ratio de 7.6. O sea, el COVID causa más stroke 7.6 veces más que la influenza. O sea, que es un factor de riesgo bastante asociado a la COVID ahora. La hipercoagulabilidad, que se ha evidenciado por elevaciones del dímero D, se han encontrado anticuerpos antifosfolipídicos y anticardiolipinas en algunos pacientes, y los cardioembolismos por la alta incidencia de arritmias, falla cardíaca, infarto agudo de miocardio. Esto fue lo que nosotros describimos cuando publicamos este trabajo, fue más o menos mes y medio después de la declaración de la pandemia, y nosotros postulamos estos factores todavía como una posibilidad. Ahora se ha ido estudiando mucho más y ya el conocimiento ha desarrollado a tal punto de que ya se puede tener una idea más clara de la relación entre el COVID y la enfermedad cerebrovascular. Este es un estudio donde están ellos determinados a encontrar cuál es la incidencia, y hicieron un metaanálisis de varios trabajos que están enlistados aquí. Encontraron 1.74, esto está publicado en un journal bastante prestigioso, 1.74% de incidencia de enfermedad cerebrovascular en pacientes con COVID. Y este es una tabla de la misma publicación que nos habla de la mortalidad por stroke en pacientes COVID, y es 31.76% después del metaanálisis, lo cual es altísimo. Meningoencefalitis es otro de los problemas. Esta es una publicación en Neurology, y ellos tienen una buena cantidad de pacientes donde describen que la meningoencefalitis asociada a COVID se presenta principalmente con dolor de cabeza y confusión. Y me llamó la atención los hallazgos de neuroimagen. Ellos encuentran alteraciones de FLAIR, alteraciones refuerzo leptomeningio, alteraciones de la corteza mesotemporal también con incremento de señal en FLAIR, y lesiones múltiples microhemorrágicas o microisquémicas también evidentes en las secuencias de difusión. Los síndromes neuromusculares son un poco menos frecuentes. Las miopatías han sido reportadas como miopatías asociadas al paciente crítico, miopatía inmunomediada con necrosis fibrilar, y también las mialgias. No es necesariamente miopatías, pero sí hay mialgias asociadas al síndrome febril. Ha sido reportada hasta el 70% de los pacientes de COVID-19. Tenemos que hasta 33% de ellas pueden asociarse a una elevación de las enzimas que marcan la destrucción muscular, hasta un 33%. Un reducido número de pacientes llegan a la rhabdomiolisis derivada de la destrucción muscular. Las mononeuropatías, hasta en un 14%. Eso me pareció muy interesante. Esos pacientes que están en cuidados intensivos, que necesitan pronación, los tienen boca abajo,
A veces eso impide que se les cambie de posición y empiezan a desarrollar neuroapraxias del nervio ulnar, del nervio ciático, por las posiciones en las que estos pacientes pasan buena parte del tiempo. Y existe una entidad que se llama la debilidad adquirida asociada al encamamiento en cuidados intensivos, que está reportada en 72% de los pacientes que despiertan después de la sedación en cuidados intensivos, al alta de la UCI en 52%, al alta hospitalaria en 27%. Y es más frecuente en aquellos pacientes que han tenido ventilación prolongada, que han usado corticosteroides, sedantes, analgésicos o medicamentos de bloqueo neuromuscular. Este fue un caso que nosotros publicamos cuando nosotros detectamos este caso de Guillain-Barré asociado a COVID. Era el caso 17 reportado y el tiempo que nos tomó desarrollar la publicación, que fue posiblemente unas 2 a 3 semanas, y el tiempo de sumisión y evaluación, que fue un par de meses más, ya habían cerca de 40 casos reportados. Y la cantidad de casos crecientes de Guillain-Barré asociado a COVID fue bastante significativa en estos meses. La resonancia magnética. Ahora, ¿qué hallazgos de resonancia magnética nos van a ayudar? Los que estamos en el área de neurología, consideré esta parte de la ponencia fue bastante útil, dado que es un paciente con tantas comorbilidades que nos tenemos que echar mano de los exámenes paraclínicos. Resonancia magnética ha facilitado mucho de la vida de los neurólogos. Entonces se encuentran áreas de restricción de difusión, anomalías en FLAIR, realce leptomeningio, leucoencefalopatía, lesiones multifocales de sustancia blanca, que pueden ser isquémicas o hemorragias. Y estas lesiones microhemorrágicas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen más compromiso pulmonar. Aquí tenemos ejemplos de resonancia magnética, como se ve aquí, una microhemorragia en el área del bulbo olfatorio de estos pacientes, está apuntando la flecha una hiperdensidad en el lado izquierdo. Aquí tenemos más lesiones del bulbo olfatorio en pacientes con enfermedad COVID-19. Aquí tenemos en los dos últimos cuadros cuál es la densidad normal de las células del área del bulbo olfatorio. Como podemos ver aquí, ya tenemos hiperdensidades bastante claras que se pueden ver con resonancias, sobre todo de 3 teslas a más. Estas son otras lesiones que pueden estar asociadas a encefalitis, por ejemplo, las hiperseñales en secuencia de difusión en el área mesotemporal, como se ve aquí apuntado por las flechas. En la casilla B tenemos las lesiones de la corona radial del centrum semiovale, que son inespecíficas difusas relacionadas con encefalopatía. Se pueden ver también lesiones del esplenium del cuerpo calloso y lesiones de los pedúnculos cerebrales, hiperseñal de los pedúnculos cerebrales que han sido ya documentados asociados al COVID-19. El enhancement o hiperseñal después del contraste de las estructuras leptomeningias, como se ve aquí bastante claro, puede ser una evidencia de meningoencefalitis o encefalopatía en estos pacientes. También tenemos microinfartos difusos, que también han sido documentados, como se ve acá en esta secuencia de difusión en el A, que tiene correspondencia con el mapa de difusión aparente en la imagen B. Aquí tenemos más cambios de la corteza mesotemporal, hiperseñal de los ganglios basales, posiblemente relacionado a encefalopatía hipóxico-isquémica, otra vez hiperseñal mesotemporal, infartos y microinfartos de la protuberancia, como se ve aquí en el paciente 4. En el paciente 5 se ve un evento isquémico con correspondencia en el mapa de difusión aparente, con oclusión de grandes vasos, como se ve acá en la secuencia geográfica. Y en la última tenemos secuencia de susceptibilidad magnética, que está mostrando hemorragias. Después del COVID, ¿qué debemos hacer cuando tenemos un paciente hospitalizado con COVID? La terapia física es muy importante una vez que el paciente esté estable después de la terapia respiratoria. Este es un estudio que se publicó en una corte de 89 pacientes y se vio cómo la terapia física intrahospitalaria podía cambiar el desenlace de estos pacientes al alta. Y efectivamente la terapia física intrahospitalaria ha sido bastante significativa para mejorar la funcionalidad, sobre todo en la movilidad de los pacientes que tienen COVID. Después de la alta de cuidados intensivos, existen algunos síndromes que han sido descritos como síndrome post-cuidados intensivos, que tiene factores de riesgo. Este síndrome está descrito como
alteraciones de la memoria, problemas cognitivos, problemas psiquiátricos, ansiedad, depresión, estrés postraumático, problemas respiratorios, dolores crónicos, disfunción sexual, intolerancia al ejercicio. Y para desarrollar estos síndromes, después que el paciente da de alta, los factores de riesgo más importantes son la duración de la hospitalización, la duración de la sedación, la edad del paciente, si ha sido o no sometido a hipoxia, si el paciente ha tenido sepsis o tiene disregulaciones metabólicas. Es importante el síndrome post-COVID, una vez que se supera el COVID, no perder la oportunidad de dar al paciente soporte emocional y comentarle lo que puede ocurrir después y establecer una estrategia para contrarrestar los efectos de haber pasado por esa experiencia tan traumática. Los mensajes finales de esta presentación, espero haber caído en el tiempo. Hay mecanismos directos e indirectos de injuria. Los directos del sistema nervioso central utilizan la vía neuronal y la hematológica. Los mecanismos indirectos son derivados de la tormenta de citoquinas, la endotelitis, la injuria trombótica, la hipoxia, la encefalopatía y la polineuropatía del paciente crítico. Las manifestaciones neurológicas ocurren aproximadamente en la mitad de pacientes con COVID-19, de aquellos que están hospitalizados. Las mialgias, el dolor de cabeza, la encefalopatía también han sido reportadas como el grupo de las más comunes, y otras menos comunes, la apoplejía, los trastornos del movimiento, los déficits motores y sensoriales, la ataxia y las convulsiones, que cada vez está siendo más alta, ojo. La encefalopatía es común en pacientes críticamente enfermos, puede ser de causa tóxico-metabólica, y si no tenemos una explicación, no dudar en pedir la resonancia magnética, el electroencefalograma y el estudio de líquido cefalorraquídeo. La enfermedad cerebrovascular está asociada el 1 al 3% de los pacientes hospitalizados con COVID, con tasas más altas en aquellos que tienen enfermedad más grave. El EBC isquémico, hemorrágico, la trombosis del seno venoso cerebral han sido reportados. Los mecanismos asociados a enfermedad cerebrovascular incluyen la hipercoagulabilidad, la inflamación, la difusión del sistema renal angiotensina-aldosterona y una enfermedad respiratoria grave que produzca falla cardíaca y además encefalopatía hipóxica. Las manifestaciones neurológicas menos frecuentes del COVID son el Guillain-Barré, la encefalomielitis diseminada aguda, la meningoencefalitis y el PRES. En la terapia física parece ser de bastante utilidad, muy beneficiosa para los pacientes. Y finalmente, a pesar de la creciente cantidad de información disponible, todavía sabemos muy poquito acerca de este virus. Muchas gracias por su atención. Estoy contento de responder sus preguntas. Gracias, doctor Montalbán. De hecho, ha caído preciso en el tiempo, tal cual. Yo creo que ha tratado de tomar un tema bastante amplio y, como siempre, ponerlo en puntos bien concisos, y a mí se me quedó bastante claro la última parte que mencionó. Entonces, yo quisiera ahora preguntar a la audiencia si hay de repente quieren poner un caso, tienen alguna pregunta en específica o de la ponencia que se ha dado, pueden levantar su manito y nosotros pues los escuchamos. De repente también los miembros del chat. Rolando. Rolando me parece. Sí, Laura, sí. Doctor Montalbán, buenas noches. Felicitaciones por la ponencia. Sí, quería hacerle una pregunta, ¿no? De acuerdo a lo que usted nos ha expuesto y ha revisado sobre las implicancias neurológicas del COVID, ¿no? Nos ha mencionado de que es muy frecuente el hallazgo de la isquemia cerebral en los pacientes con COVID, ¿no? Pero esto se asocia más a un fenómeno, o sea, ¿se forman trombos en las arterias o es un ataque directo del virus a las células endoteliales de los vasos? Sí, como había mencionado, esto parece ser la combinación de varios mecanismos. No creo que todavía estén, bueno, para empezar está en estudio, ¿no? Pero para empezar, yo creo que es en pacientes con factores de riesgo que ya tienen alteraciones de la estructura de sus vasos sanguíneos por la hipertensión, por la diabetes, por la obesidad. Una vez que el virus ocasiona la tormenta de citoquinas, hay cambios endoteliales que van a terminar en hipercoagulabilidad. Hasta ahí ya tenemos daños directos del virus, digamos, causas
de enfermedad cerebrovascular en las cuales el virus ha intervenido directamente, pero también los pacientes están sometidos a un ambiente crítico. Entonces, estos pacientes tienen cambios hemodinámicos, tienen hipotensión, que repercute en hipoperfusión cerebral, ahí tenemos otro mecanismo más. Luego, estos pacientes tienen a su vez riesgo de desarrollar arritmia cardíaca, hacen trastorno del ritmo. En una corte de China de 200 pacientes encontraron una alta incidencia de cambios en la frecuencia cardíaca y de arritmia, me parece que llegó hasta 14%. Eso fue publicado recién, apenas salió la pandemia. Y es lo que vemos también, hay alteraciones hidroelectrolíticas, hay cambios, disfunción renal que termina predisponiendo al paciente en que haga falla cardíaca o alteraciones del ritmo cardíaco, y se suma un factor de riesgo más al desarrollo de enfermedad cerebrovascular. Entonces, yo no me tiraría a la piscina de decir este es el mecanismo exacto. Yo diría, por ahora, en lo que vamos en el conocimiento, con bastante prudencia, aparentemente es multifactorial. Gracias, doctor. Me parece que Ana quería comentarnos algo. Tal vez Enrique. Creo que Enrique, ¿estás ahí? Enrique Zavala también es parte del chat. Pusieron una pregunta por el chat. Hola Laurita, ¿cómo estás? Doctor Víctor, felicitaciones por su ponencia, muy buena. Sí, considerando, como usted dice, es multifactorial, todavía creo que los estudios en este tema todavía están en veremos, ¿no? Se necesita unos estudios para ver, más precisos para ver si es que el virus puede atacar directamente pues, a las células endoteliales, o la inflamación sistémica puede producir algunas lesiones. En su experiencia, ¿ha habido algún trabajo así sistemático, grande, que me pueda evidenciar esos interrogantes? Claro, bueno, hay trabajos bastante grandes, sobre todo en enfermedad cerebrovascular, que es uno de los que presenté ahí, es un metaanálisis que incluye mucho más de 50.000 pacientes, donde encuentran que la enfermedad cerebrovascular es bastante prevalente. Sobre tu comentario, yo creo que aventarse por un mecanismo de enfermedad cerebrovascular es todavía un poco intrépido, es un poco temerario, pero de que hay daño endotelial, creo que tenemos suficiente evidencia a esas alturas de que lo hay. Si el daño endotelial es suficiente para causar enfermedad cerebrovascular, aparentemente sí. Uno de estos estudios grandes de los cuales tú preguntas demostró que en COVID el riesgo de desarrollo de enfermedad cerebrovascular puede llegar hasta 20 veces más de un paciente que no tiene COVID, sobre todo en pacientes hospitalizados. Estos metaanálisis han sido publicados recientemente, están a exposición y con todo gusto puedo compartir los enlaces o el título de los proyectos para la revisión de ustedes y para la utilidad que ustedes, del campo en los cuales ustedes están. Ahora, los estudios, la evidencia detrás de la hipercoagulabilidad está soportada básicamente en la presencia de infartos cerebrales de múltiples áreas en pacientes no cardioembólicos, fundamentalmente, y además en las elevadas cifras de dímero D que se encuentran en estos pacientes, y la tendencia a la coagulación intravascular diseminada que ha sido documentada no solamente en trabajos clínicos en el área de neurología, sino también en hematología, que tuvimos la suerte de revisar e incluir en nuestra revisión publicada a inicio de la pandemia. Entonces yo creo que daño endotelial y hipercoagulabilidad está totalmente asociado al virus, pero escoger solo uno como un mecanismo principal de daño del sistema nervioso central o de enfermedad cerebrovascular todavía es prematuro. Gracias. Ana tiene una pregunta, la ha escrito en el chat. Dice, con respecto a las personas asintomáticas, ¿ellas también tienen problemas
posteriores de algunas enfermedades post-COVID en respecto a los asintomáticos. Sí, gracias por esa pregunta. La verdad que me has hecho reflexionar porque sería interesante saberlo, ¿no? Yo realmente en esta pregunta voy a decir no sé, y voy a disculpar si no lo sé, pero prefiero no decir datos inexactos. Yo trabajo en un hospital de referencia, nosotros servimos a 108 condados en el oeste de Texas, en Oklahoma y en Nuevo México. Y fundamentalmente nuestro trabajo es en pacientes hospitalizados. Lo que yo he visto en mis pacientes neurológicos que han tenido COVID y que vienen a mi consultorio externo son bastante poquitos como para dar una respuesta de mi experiencia. No he visto trabajos publicados al respecto, pero sería una pregunta muy interesante para desarrollar una investigación. Más bien, gracias por traer esa pregunta a la mesa. Sí, así nacen, ¿no?, los estudios, a partir de una pregunta que se nos ocurre. Eso es una muy buena pregunta. Me gustaría saber si José Luis Hacha está ahí con el audio activo, tal vez para que también nos dé alguna apreciación, o tiene alguna pregunta. Buenas noches, y gracias por la invitación a participar. Doctor Víctor, un gusto y felicitarlo por la ponencia. Me van a disculpar que estoy justo ahorita de guardia, pero interesante el tema sobre la fisiopatología que nos ha mostrado acerca de esta, pues, infección viral del COVID y el daño cerebrovascular, ¿no? Bueno, un poquito para contar la experiencia también acá en nuestro hospital. Nosotros vemos con mucha frecuencia... ¿En la clínica ¿sí? Ricardo Palma, doctor? No, en el Hospital 2 de Mayo, maestro. Vemos con frecuencia, ¿no? Pacientes con COVID. Saben que, bueno, el Hospital Nacional 2 de Mayo es un hospital netamente COVID, de referencia nacional. Entonces, prácticamente todo el hospital, pues, está lleno de pacientes que tienen esta enfermedad, y se ve con bastante frecuencia, ¿no? Las lesiones cerebrovasculares de tipo isquémicas. Muy poco vemos las del tipo hemorrágicas, ¿no? Pero, y con las diferentes manifestaciones clínicas que pueden dar, pues, esta enfermedad, ¿no? Con respecto a la fisiopatología, efectivamente, no es algo que todavía, creo, no se sabe con exactitud, ¿no? Pero creo que lo que ha mostrado el doctor Montalbán es hasta el momento lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos, pues, en base a la bibliografía, ¿no? Bueno, comentarles, pues, nada más eso, que está en que tenemos que seguir viendo pacientes, tenemos que seguir investigando y tratar de ir viendo, pues, de qué manera se puede ir controlando esta afectación a nivel cerebrovascular, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista, pues, de neurocirugía, cuando nos presentan pacientes que han tenido, muy pocos, pero que han tenido estas hemorragias, que pueden ser en algunos ya grandes y que generan hipertensión endocraneana, se hace bastante complicado, porque desde el punto de vista quirúrgico, en realidad, no podemos hacer mucho más por el paciente, ¿no? El manejo es netamente médico, de cuidados intensivos, y la verdad, no tengo experiencia en haber operado un paciente COVID por hipertensión endocraneana producida por una isquemia cerebral. Ese era el comentario que quería aportar. Buenas noches. Gracias, doctora Hacha. Voy a hacer un atrevimiento. No sé si la memoria me falla. ¿Usted hacía guardias en clínica Ricardo Palma? Seguimos trabajando ahí, doctor Molto. Me parece que hemos compartido algunas guardias con usted. De repente usted no se acuerda. Tiempo atrás. Claro, en algún momento, seguro. Qué gusto Seguramente. saludarlo, doctor. Gusto, Igualmente para mí, igualmente. Gracias por su intervención. Un comentario sobre su intervención. Sí, estoy de acuerdo con usted, pero cuando usted menciona, vemos pocas complicaciones hemorrágicas. Posiblemente aquellas complicaciones hemorrágicas por las cuales se hace una interconsulta en neurocirugía son bastante infrecuentes. Sí, lo que nosotros vemos es las microhemorragias asociadas a encefalopatía hipóxica.
que no se pueden diagnosticar muchas veces ni siquiera con una tomografía simple. Entonces lo que se necesita es una secuencia de susceptibilidad magnética o una STAR, una secuencia STAR, GRE, que son las secuencias que detectan microhemorragias, como puntos hipointensos en la resonancia. Y no sé cuál es la situación de cuánta disponibilidad tiene el Hospital 2 de Mayo a tener estas secuencias a la mano, pero calculo por lo que yo he vivido cuando he sido médico asistente en Almenara, sé que el acceso a resonancia magnética es hasta cierto punto limitado. Entonces, posiblemente no es que no las tengamos, sino que aquellas microhemorragias que están mejor descritas relacionadas al COVID-19 necesitan un estudio de diagnóstico un poco más sofisticado que el que tenemos a la mano muchas veces en nuestros hospitales. Pero es relativamente más infrecuente que la enfermedad cerebrovascular. Habíamos mencionado por debajo del 0.4, 0.9% de hemorragias, comparado con el 2.3, incluso 3.4% que se presenta en la enfermedad isquémica. Y sí, acá se ve pues pacientes que hacen infartos, nosotros tenemos pacientes con enfermedad cerebrovascular que han sufrido trombectomía mecánica. Nosotros hemos intervenido a buena cantidad de pacientes COVID con todas las medidas de protección, craneotomías descompresivas. Tengo información, yo no he presenciado, pero tengo información que se hace si es que el tamaño del infarto, si es que es una craneotomía ultra temprana dentro de las primeras 12, 24 horas con los criterios claros de craneotomía descompresiva, no hay reparo, al menos que yo haya escuchado por ser COVID, evitan, eso no he escuchado aquí, al menos en esta parte del hospital, pero sí comparto con usted que necesitamos investigar más, necesitamos hacer nuestra serie de casos, necesitamos relacionarnos entre nosotros, compartir experiencias y colaborar con esta parte del conocimiento que está actualmente en un desarrollo bastante activo. Así es, doctor. Muchas gracias, sí, un saludo, Víctor. Gusto saludarlo, doctor. Estaremos en contacto. Chao. Justamente, gracias, Laura. Justamente, gracias, José. Justamente estos espacios lo que queremos hacer es reunir, ¿no?, a todas las personas que están interesadas en investigar y en hacer algo de neurociencia. Y bueno, José Luis es un nuevo miembro de Chapter, hace poquito se ha unido a Chapter Perú. Y bueno, así como él, esperemos que el doctor Víctor Montalbán también pues quiera unirse a Chapter Perú. 100%. Cuenta conmigo, 100%. Ya desde hoy me declaro unido a ustedes. Perfecto, está grabado, doctor. Bueno, aquí hay otra pregunta de Zaida. Me parece Zaida ahorita está con el audio mal, pero dice: doctor, excelente ponencia. Una pregunta: si bien la complejidad del sistema nervioso por las múltiples redes sinápticas hace que la severidad del SARS-CoV-2 sea fundamental para las secuelas neurológicas, aún en estudio, las medidas terapéuticas como la pronación también ha sido un factor importante para la discapacidad, incluyendo la polineuromiopatía de pacientes críticos. ¿Qué opina al respecto? Totalmente de acuerdo con Zaida. La neuropatía del paciente crítico es un problema. Como había mencionado en la ponencia, hasta 27% van con debilidad adquirida después de salir de alta del hospital, lo cual es altísimo. Teniendo en cuenta que el COVID no respeta edades, hay pacientes que están en sus años de máxima producción económica y profesional y que tienen que enfrentar estos problemas al salir, ¿no? Entonces, acá viene lo importante, porque nos focalizamos en que el paciente sobreviva y luego no nos focalizamos en su calidad de vida. Entonces, el paciente que sobrevivió, salió de la UCI, también tiene vida familiar, también practica algún deporte, también tiene vida sexual, también tiene emociones, también tiene estrés postraumático. Entonces, deberíamos tener un sistema que aborde toda esa área en estos pacientes y no solo preocuparnos por el paciente no se muera. Es difícil en determinadas circunstancias. Yo sé lo duro que se vive en todo el mundo, no solamente en el Perú. Nadie es ajeno a la crisis mundial, pero idealmente tenemos que tomar a las personas como un todo, no solamente como un pulmón o un hígado o un riñón. Exacto. Bien, ¿alguna otra pregunta más de la audiencia?
Yo tengo dos consultas, así chiquitas nomás, 2 puntos como para cerrar ya la ponencia. Su opinión acerca de los anticoagulantes y el caso de los trombos, porque ha habido algunos pacientes que han pasado COVID y después de unos meses han tenido una trombosis. Y en algunos casos, pues eso le ha llevado a muerte, ¿no? Esos 2 puntos. Sí, para tocar primero la última, la trombosis es generalmente un problema fatal en algunos casos cuando es bastante masiva y sobre todo las trombosis cerebrales son bastante duras. Y si es que tenemos un paciente con trombosis cerebral, no hay ninguna duda de que puede tener paciente en anticoagulación. Si es que tenemos un paciente que está haciendo un infarto cerebral por un problema cardioembólico, hay que poner al paciente en anticoagulación. Hay una tendencia a la formación de trombos en el COVID. No se sabe todavía el impacto de la anticoagulación a ciencia cierta como un ensayo clínico para pacientes COVID y secuelas a largo plazo. Recordemos que todavía estamos a un año de declarar la pandemia, pero en estos casos de trombosis cerebral, de enfermedad cardioembólica, infartos cerebrales, yo no tendría ningún reparo y no hay ninguna contraindicación vigente para utilizar la anticoagulación. Un paciente hospitalizado debería llevar dosis de heparina a 1 miligramo por kilogramo de peso. Si el paciente no tiene una enfermedad cardioembólica activa o una trombosis, 1 miligramo por kilogramo de peso será suficiente, y en el caso de tenerlo habría que ir a dosis de anticoagulación, que es 2 miligramos por kilogramo de peso con heparina. Si el paciente desarrolla una trombosis venosa cerebral, nosotros recomendamos continuar la anticoagulación por al menos 6 semanas. Bueno, gracias doctor. Yo creo que ahorita ya no hay más preguntas, no tenemos más preguntas. Les estoy enviando por el chat el link para la siguiente conferencia. Es un conversatorio sobre justamente esta parte que usted mencionó al final, ¿no? La parte psicológica también, que es importante tomarla en cuenta en COVID. Entonces nos vemos en la siguiente ponencia a las 8. Y para finalizar, bueno, darle las gracias por darse este tiempo. Nosotros sabemos que anda con la agenda muy ocupada, de hecho, agradecemos ese tiempo. Y queremos invitar al auditorio a que puedan prender sus cámaras para hacer una foto, un screenshot, así rapidito, despidiéndonos ya con todos. Pueden prender sus cámaras y para ya dar por finalizado. Doctor, ¿quiere dar algunas palabras antes de terminar? Básicamente agradecerles esta linda oportunidad de conocerlos a ustedes, felicitarlos por su trabajo. Veo que están teniendo bastante acogida, que están organizando certámenes muy interesantes que sin duda van a ayudar a que juntos podamos contribuir un poquito de conocimiento a la neurociencia. Felicitarlos y agradecerles básicamente. Gracias, doctor. Bueno, los invitamos a seguir acompañándonos y nos vemos en la siguiente charla. Chao.